Bienvenidos al mundo del coaching. En esta asignatura vamos a aprender un poco qué es lo que significa el coaching, cómo funciona con las personas, qué resultados se pueden conseguir a través del proceso de coaching y, por supuesto, y lo más importante también, cómo afecta esto en nuestra asignatura a los equipos distribuidos. Estudiaremos también elementos relacionados con el liderazgo en las lecciones posteriores y aprenderemos también cómo funciona un equipo y cuál es su madurez. Pero sin más preámbulos, empecemos por el coaching. La primera pregunta que nos tenemos que hacer como buenos coaches es ¿qué es el coaching? En este caso me gustaría hacer una pequeña introducción de cómo funciona el coaching y de qué es en realidad. La palabra coach viene o tiene su origen en el siglo XV, concretamente en un pueblo húngaro que se llamaba Cox. Este pueblo era conocido por hacer carruajes y estos carruajes eran pues muy famosos en la época y trataban de llevar a los viajeros de un lado a otro. De esta palabra cox es de donde deriva la palabra coaching. Posteriormente esta palabra se tradujo al alemán como Kutsche, al italiano como cocchio o al castellano o al español como coche. A partir de aquí aparece la palabra coach, que la palabra coach literalmente significa llevar a una persona de un lado a otro. Hay que diferenciar también entre lo que es la palabra coach, tal y como la entendemos y con la profesión que estamos explicando en este momento, con lo que es el coach deportivo, que es otro tipo de profesión y es otro tipo de aplicación que no tiene nada que ver con lo que es el coaching moderno. El coach deportivo es un entrenador puro y duro que se dedica precisamente pues a esto, a entrenar a otras personas para que tengan unos resultados mejores en su deporte. En el caso del coaching, no hay un proceso de entrenamiento propiamente dicho. En el caso del coaching, lo que se hace es que se trabaja con un cliente, se acompaña a este cliente en su proceso de búsqueda de alternativas, soluciones, opciones para conseguir una meta. Y por lo tanto, esta es la diferencia hoy en día que se ha hecho sobre el coaching moderno. Eso no significa que no haya un coaching o un coach deportivo que trabaja también desde esta perspectiva, no entrenando a la persona, pero sí haciendo o trabajando con ella para que consiga las metas que se ha propuesto en el proceso de coaching para conseguir pues, sus marcas o sus nuevas metas en su profesión o en su deporte. Veamos un poco más en detalle qué es el coaching. Para empezar, tenemos que tener claro que el coaching trabaja en dos niveles. Si me permitís, voy a mostraros estos dos niveles. En primer lugar, el coaching trabaja sobre lo que denominamos una toma de conciencia. Una vez que hemos determinado cuál es la meta que nosotros queremos alcanzar, lo primero que hacemos es lanzar una serie de preguntas para que el cliente sea capaz de elevar lo que denominamos su toma de conciencia. ¿Cómo funciona esto? Pongamos un ejemplo. Imaginemos que viene una persona y nos dice que su meta es aumentar sus ventas. Bueno, una primera pregunta para poder hacer o estimular esta toma de conciencia por parte del cliente podría ser: ¿qué significa para ti aumentar las ventas en tu empresa? Esto sería una muy buena pregunta de toma de conciencia. O imaginaos que viene una persona y nos dice directamente que quiere ganar más dinero. También es una muy buena pregunta que se le puede hacer en este sentido, y es ¿cuánto dinero quieres ganar? Esto aumenta un poco la conciencia en cuanto a la cantidad de dinero que quiere ganar. Pero hay una pregunta posterior que puede aumentar todavía aún más la conciencia, y es ¿qué es lo que estás comprando con ese dinero? Esta segunda pregunta hace que la persona no solamente se esté fijando en la parte superficial de ganar más o menos dinero, pero que también esté conectando con su realidad más profunda, que esté conectando con sus motivadores y por lo tanto sea capaz de identificar dónde está la motivación para alcanzar más dinero. A este aspecto lo llamamos vínculo emocional, y este vínculo emocional es importante en nuestro proceso de coaching porque va a estimular toda esta primera parte de toma de conciencia. Al fin y al cabo, el coaching lo que hace es trabajar en este momento, lo que hace es trabajar básicamente en conseguir que la persona sea capaz de conocer en profundidad cuál es la situación real sobre su meta y también que tome conciencia de qué es exactamente lo que quiere lograr.
En muchos casos los clientes se presentan delante del proceso de coaching con una serie de dispersiones, y estas dispersiones típicas, que son las que se producen en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, pues nos llevan a que la persona precisamente tenga dificultades para poder alcanzar sus metas. En el proceso de coaching lo que vamos a hacer precisamente es identificar dónde están esos cuellos de botella y en este proceso, en este primer nivel de toma de conciencia, conseguir que la persona sea capaz de definir explícitamente y de forma directa qué es lo que necesita y qué es lo que quiere conseguir. De esta manera evitamos que haya pues una dispersión en términos de ideas que se agolpan en nuestra mente con respecto a la meta, y además conseguimos que la persona se integre y se vincule emocionalmente a lo que es realmente su meta. Este primer nivel, como decíamos, lo denominamos toma de conciencia. Pero el coaching trabaja para tener resultados. El coaching no es una ciencia en la cual nosotros acompañamos a una persona sobre un futuro incierto. Realmente el coaching trabaja sobre un horizonte de resultados en el corto, medio y largo plazo. Cuando digo en el corto, estoy refiriéndome a lo que es la sesión propiamente dicha. En esa misma sesión, el cliente va a poder incorporar alguna serie de elementos o de recursos que le van a ayudar a que pueda tener éxito de cara a su meta. Realmente el segundo nivel que nosotros vamos a trabajar en este proceso de coaching o en los procesos de coaching es lo que denominamos generación de autorresponsabilidad. Por un lado tenemos, como hemos dicho, la generación o la toma de conciencia, y por otro lado lo que llamamos la generación de autorresponsabilidad. ¿Qué es entonces la autorresponsabilidad? La autorresponsabilidad va a ser el proceso por el cual el cliente va a ser capaz de poder identificar en todo momento qué es lo que tiene que hacer para conseguir su meta. También lo denominamos plan de acción, o es el momento en el que el cliente es capaz de conseguir que todo aquello que ha manifestado en esa primera toma de contacto con el coaching con relación a su meta se plasme en un plan organizado y planificado de acción que le lleve a tener unos resultados excelentes. Es de destacar también que el coaching tiene una vinculación total y absolutamente directa con lo que denominamos resultados excelentes. El coaching es una herramienta que no solamente trabaja para conseguir resultados, sino que además esos resultados son excelentes. Digamos que es la herramienta adecuada para que las personas entren en ese proceso de excelencia. Por eso la primera parte de toma de conciencia es importante en términos de excelencia, y también es importante esta segunda parte de generación de autorresponsabilidad o de plan de acción, para que todo aquello que estamos definiendo como una meta excelente se convierta automáticamente en un plan de acción concreto con unos objetivos concretos, y que la persona pueda alcanzar esas cotas de excelencia que probablemente antes no había alcanzado. Estos serían los dos niveles en los cuales actúa el coaching. Vamos a ver algunos elementos más relacionados con el coaching. Por ejemplo, vamos a determinar cuáles son las aplicaciones que se pueden realizar en el coaching. En el mundo del coaching existen diferentes aplicaciones. La primera que podríamos encontrar, y la más habitual y la más conocida, es lo que denominamos life coaching o coaching de vida. El coaching de vida o life coaching es simple y llanamente la aplicación que se hace para este tipo de metas que tienen que ver con la vida de una persona. Por ejemplo, pues cuando queremos solucionar un tema con una pequeña adicción, por ejemplo el tabaco, o cuando queremos alcanzar una meta en relación a nuestras relaciones interpersonales, o cuando simple y llanamente queremos conseguir ser mejor persona. Este tipo de metas son metas que las denominamos o que las encasillamos en lo que denominamos life coaching. ¿Cómo es el coach que trabaja en el life coaching? Bueno, el coach que trabaja en life coaching es una persona muy equilibrada, es una persona que tiene una capacidad de escuchar y de entender el paradigma del resto de las personas, y que además es una persona que se va a implicar en todo ese proceso de acompañamiento para que la persona o el cliente, en este caso, esté confiando plenamente en que con su coach puede alcanzar esas metas de excelencia en términos de algunos de esos factores
de personales. Cuando estamos hablando de otras aplicaciones del coaching, pues podemos encontrarnos la más típica, por ejemplo, el coaching deportivo. El coaching deportivo, que es, digamos, el origen de lo que es la ciencia del coaching moderno, se remonta a los años 60, 70, donde ya un autor, Timothy Gallwey, escribió lo que se llamaba el juego interior del coaching. Timothy Gallwey, con esta obra, pues lo que hizo es simple y llanamente intentar enseñar a las personas que hay un juego interior a la hora de practicar un deporte. En este caso, Timothy Gallwey era tenista y su historia era muy curiosa porque lo que ocurría con él es que simple y llanamente cuando jugaba con sus oponentes en un contexto de entrenamiento, siempre les ganaba. Pero cuando tenía que jugar con estos oponentes, por ejemplo, en un contexto competitivo, siempre perdía. Esto le llevó a hacer una reflexión profunda sobre qué es lo que estaba ocurriendo con su tenis. Y escribió ese primer libro que se llamaba El juego interior del tenis, The Inner Game of Tennis. En este primer libro empezó a marcar las pautas que podían ayudar a un deportista de élite a conseguir un resultado excelente en términos de competición, entendiendo cómo era su propio juego interior y cómo este juego interior se desarrollaba a la hora de competir con otras personas. También tenemos hoy en día aplicaciones del coaching relacionadas con el coaching político, con el coaching ejecutivo y también con el coaching empresarial, que probablemente es lo que ahora mismo está más de moda. En el coaching empresarial lo que estamos trabajando simple y llanamente es conseguir que las organizaciones lleguen a tener éxito en esas metas excelentes que están buscando. No en buscar los resultados estándares, para eso ya tienen otra serie de mecanismos y otra serie de herramientas, pero sí en el caso de conseguir lo que denominamos resultados excelentes de cara a manejar pues otro tipo de resultados que hasta ese momento no se habían producido con respecto a sus objetivos y sus metas. El coaching de empresa lo desarrolló básicamente pues un autor inglés que se llama John Whitmore y que consiguió a través de su obra, que es el Coaching para Resultados, Coaching for Performance, consiguió precisamente llevar la técnica, en este caso de Timothy Gallwey, desde el mundo del deporte hasta el mundo de la empresa para conseguir los mejores resultados. Aparte de esto, tenemos también lo que denominamos las diferencias que hay entre el coaching y otras situaciones u otras profesiones. Os estaréis preguntando, oye, ¿qué diferencia hay entre el coaching, por ejemplo, y un consultor? ¿O qué diferencia puede haber entre el coaching y un mentor? ¿O qué diferencia puede haber entre el coaching y un psicoterapeuta o una terapia soft, que ahora se llaman, ¿no? Vamos a analizar un poco cuál es la diferencia en estos tres casos, por ejemplo, en lo que es el mentoring, en lo que es la tutoría y en lo que es el entrenamiento. Lo más importante de todo es que el coaching se enfoca básicamente en elementos que están relacionados con el presente y de cara al futuro. En el caso del entrenamiento, lo que se está trabajando es de cara al futuro, pero se basa todo en la capacidad técnica del entrenador. En el caso del mentor, todo está basado también en lo que es la experiencia del mentor para poder entrenar también a la otra persona. Sin embargo, en el coaching hay dos factores importantes. Uno, el coach no es un entrenador, no es un mentor, no tiene por qué tener conocimiento de la meta que el cliente quiere conseguir, sino que el coaching es un proceso de acompañamiento que va a conseguir que la persona llegue por sus propios medios. A partir de este proceso podemos decir con absoluta tranquilidad que el coach no es un experto en el resultado, pero lo que provee a su cliente es una experiencia única en el proceso.